Miqueas capítulo 6, Amén, versículo 6 en adelante. Amén, aleluya. Dios quiere que prediquemos en estos libros. Dicen menores, pero de menores no tienen nada, tienen palabra dura. Amén. Palabra dura contra los pueblos perversos, pueblo de Israel. aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En ese mismo pueblo nosotros también fuimos injertados. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando todos lo tengan, contesten con un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hasta ahí vamos a estar tocando en esta noche el mensaje, ¿verdad? Y así vamos a hacer una corta oración otra vez, hermano, para que sea Dios, ¿verdad? Oh, mi Dios amado, en esta hora, Señor Jesús de Nazaret, me presento delante de ti, Señor, una vez más, Señor Jesús de Nazaret. Oh, Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta hora, Señor. Pasa un tizón encendido sobre mis labios, Señor Jesús de Nazaret. Abre mi entendimiento, Señor. Dame sabiduría, Padre amado. Glorifícate, Señor Jesús. Habla a través de mí lo que quieres que hable a tu pueblo, Señor Jesús de Nazaret, para que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús de Nazaret. Oh, Espíritu Santo, apaga los dardos del enemigo en esta hora, Señor Jesús de Nazaret. Yo ato al diablo y sus demonios en esta hora, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre amado. Glorifícate en esta hora, Señor Jesús de Nazaret. Santo es tu nombre, mi Dios amado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor Jesús de Nazaret. Tuyo es el imperio y el poder, Señor Jesús de Nazaret. Oh, Señor Jesús, santo es tu nombre, Padre. Santo es tu nombre, Señor Jesús de Nazaret. Bendito tu nombre, mi Dios amado. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos en esta hora, Rey del cielo. Santo es tu nombre, mi Dios amado. Gracias, Rey del cielo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Pero no pague la alabanza, hermano. No pague la alabanza en esta hora, hermanos. Hermanos, si podemos ver esta palabra que habla a través del profeta Miqueas. En los días de Miqueas dice la Biblia que los israelitas tomaban una actitud rebelde. Dice que en el tiempo de Miqueas las personas eran egoístas. Dice que eran oportunistas, la justicia era mal repartida. Dice que era mal administrada, que la avaricia y la crueldad abundaban. Entonces dice la Biblia que Dios estaba airado a causa de todo eso, que había guerra entre los reinos del sur y los reinos del norte. Dice que los pobres eran oprimidos por los ricos, hermanos. Dice que una nación en tal situación moral que llegó al profeta, Dios tuvo que hablar del profeta Miqueas para que ese pueblo, para que Dios trajera luz y libertad a ese pueblo, hermanos. Dice la Biblia que si podemos ver, dice el primer versículo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Si podemos ver, hermanos, nosotros cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, nosotros decimos en nuestra mente con qué le puedo dar al Señor, qué puedo ofrecerle al Señor, con qué puedo agradar al Señor, qué puedo hacer para servirle. Dice la Biblia que Dios se cansó de los sacrificios. Dios se cansó de los sacrificios, ya no quería más sangre derramada de animales inocentes, ya no quería más. Dice la Biblia que uno de los principales estatutos que en la Biblia nos ha dejado claro que tenemos que seguir es la obediencia. La obediencia a la palabra. Y es algo de que a nosotros nos cuesta, hermanos, que nos cuesta siempre la obediencia. Dice la Biblia que a causa de la desobediencia, muchos profetas, como podemos ver,
tuvieron que pasar grandes dificultades, y una de las grandes cosas que podemos ver es Moisés. Dice la Biblia que Moisés dice que a causa de su desobediencia, dice que no pudo entrar a la tierra prometida. No pudo entrar a la tierra prometida cuando el Señor le dijo, cuando el pueblo de Israel vino ante Moisés y le dijo, queremos agua, tenemos sed. Entonces el pueblo murmuraba, era un pueblo desobediente. Entonces dice la Biblia que Moisés oró a Dios junto a Aarón, y dice que le dijo al Señor, habla a la peña y ella te dará agua. Y por eso dice que Moisés se airó, dice la Biblia, dice que a causa de ese airamiento no pudo entrar a la tierra prometida. Dice que cuando llegó a la peña y juntó a todo el pueblo de Israel, dice que dio dos golpes a la peña. Dos golpes a la peña. Dice la Biblia, hermanos, que la peña dio agua, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios cumple lo que promete. Dios cumple siempre lo que promete, hermanos. Dios siempre está atento. Dios siempre nos cumple a nosotros. Los que no cumplimos somos nosotros. Nosotros somos los falsos. Dice la Biblia entonces, hermanos, que la peña dio agua. Y dice la Biblia que se saciaron, se inundó el desierto de agua. Y dice la Biblia que Dios después le dijo a Moisés, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué no me alabaste delante del pueblo? ¿Por qué no me glorificaste a mí? Entonces le dijo, a causa de tu desobediencia no entrarás a la tierra prometida. Entonces, hermanos, dice la Biblia que nosotros tenemos que obedecer. Esa es una de las cosas claves en el Evangelio. Obedecer. Como podemos ver, hermanos, muchas iglesias se basan en que tienen grandes multitudes, grandes congregaciones de renombre. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso si no están en obediencia? Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que ya no quería más sacrificios, obediencia quiero, le dijo, más que el sacrificio. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros vengamos a la iglesia y que vengamos y que demos algo para la iglesia, que donemos lo que sea, pero si somos desobedientes, no obedecemos a la palabra, no guardamos los estatutos, sus mandamientos, entonces no sirve de nada? Dice, si no obedecemos, no vale delante de Dios lo que damos. Tenemos que obedecer primeramente para que Dios tome en cuenta lo demás. Así es, amén, aleluya. Dice que podemos ver en Deuteronomio capítulo 10, versículo 13. ¿Qué pide? Bueno, no dije el tema, hermanos, pero el tema es ¿qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué quiere de su pueblo? Y vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, 13. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Apaga la alabanza, hermano. Apaga la oración en esta hora. Gloria a tu nombre, Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aleluya. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, las tierras y todas las cosas que hay en ella. Gloria a Dios. Podemos ver, dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, y que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿De qué sirve, hermanos, de que nosotros prediquemos aquí prosperidad,
prosperidad y prosperidad si lo primordial es que tengamos obediencia. Aleluya. Si no tenemos obediencia, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Amén. ¿Cómo Dios va a prosperar a su pueblo? Amén. Amén. Gloria a Dios. En nuestros hogares, hermanos, en nuestros hogares, tal vez Dios quiere bendecir cada hogar de cada familia, Amén. pero siempre hay desobediencia, Amén. siempre hay rebeldía. Y podemos ver que la rebeldía es algo que desagrada a Dios. Desagrada a Dios a tal grado que dice cuando Saúl desobedeció al Señor, dice que Dios lo desechó. Dios lo desechó Así es. porque Dios le encomendó algo. Le dijo: Saúl, he aquí yo te entrego el pueblo de Amalek, Amén. porque ellos oprimieron al pueblo de Israel cuando subían. Sí. Entonces dice que Dios lo mandó y le dijo: ve y destruye todo anatema, no dejes a ni uno. Amén. Pero podemos ver, hermano, que qué culpa tenían las vacas, qué culpa tenían los animales, todo. Pero le dijo: todo es anatema. Amén. Entonces dice la Biblia que Saúl fue y dice que destruyó a todos los amalecitas, Sí. destruyó los amalecitas, y dice que el pueblo de Israel trajo botín de todo lo que había. Las vacas se trajeron, las vacas más gordas, las ovejas más gordas. Dice que trajeron, dice, y Saúl tomó el rey de Amalek vivo y dice que le perdonó la vida. Entonces dice que vino palabra al profeta Samuel. Sí, amén. Vino palabra al profeta Samuel y le dijo: Samuel, Saúl me ha desobedecido. Amén. Dice que Aleluya. dice que Dios le dijo: Saúl me ha desobedecido. Me arrepiento de haberlo puesto sobre el rey de Israel. Aleluya. Me arrepiento. Santo es el Dice que Dios se airó a tal grado que lo desechó como rey. Amén. Lo desechó. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando Dios nos ordena algo, cuando Dios nos dice: haz esto, y no lo hacemos. Amén. Tenemos que tener cuidado. Aleluya. Ve allá y no vamos. Tenemos que tener gran cuidado. Amén. Entonces, la clave está la obediencia. Sí, amén. Así es, La amén. obediencia tiene que existir siempre, es lo primordial en el pueblo de Dios. Amén. Y eso es una de las cosas que está afectando tanto al pueblo cristiano hoy en día, Así es. porque podemos ver en muchas iglesias que la obediencia les falta, están muy faltos de obediencia. Dice la Biblia que podemos ver también en Josué otra palabra, en Josué 1:8. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Papá, en alabanza, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios, aleluya. Josué 1:8. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos ver, hermano, que cuando Dios le dijo a Josué que tomara las riendas del pueblo de Israel como sucesor de Moisés, no era tarea fácil. Y una de las claves que le dijo Dios a Josué: que no se aparte de tu boca estas palabras, que es la Biblia que está palpada aquí, los escritos de Moisés que le decía en ese entonces, Bendito Dios. los mandamientos que le había dado el profeta Moisés. Y dice que le dijo: Aleluya. nunca se apartará de tu boca este libro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero podemos ver, hermano, que una de las claves que Dios pide, lo que primordial que pide nosotros del Señor, ¿qué es lo que Dios pide? Y lo primero que Dios pide también es que le confesemos delante de los hombres, que no nos avergoncemos de su nombre, Amén. que no nos avergoncemos de ser llamados hijos de Dios. Aleluya.
que no nos avergoncemos de ser llamados cristianos. Porque muchos en este tiempo, hermanos, se avergüenzan de ser cristianos. Se avergüenzan de llevar el evangelio. Entonces lo triste, hermanos, que podemos ver de todo esto es que cómo se va a avergonzar el Señor en aquel día de ellos. Amén. Entonces tenemos que vivir en obediencia. Aleluya. Dice, podemos tener también ¿qué puedo llevarle a Dios? ¿Qué puedo darle yo como cristiano? Si nos hacemos llamar pentecostales, evangélicos, protestantes, tenemos que traer una alabanza genuina al Señor. Tenemos que traer adoración verdadera. Tenemos que luchar contra el enemigo, porque en estos últimos tiempos el enemigo se va a levantar más fuerte. Se va a levantar más fuerte, y en este año, créanme, el enemigo se va a levantar más fuerte. Se va a levantar más fuerte, y el cristiano que no esté preparado espiritualmente con Dios va a sufrir las consecuencias. Y hay del cristiano que se aparta en estos últimos días. Va a ser muy difícil, hermano, en esta hora. Otra de las claves que dice que podemos ver, que muy pocos también tenemos, es la humildad. Bendito Dios, aleluya. Es la humildad. Habla, Padre mío. Muy pocos tenemos ese valor. Aleluya. Y dice la Biblia que podemos ver también que una de las primeras escuelas que hay en la vida del ser humano es el hogar. Segundo es la escuela. Pero ¿cómo podemos tener el valor de humildad si no tenemos lo primero, que es la obediencia a Dios? ¿Cómo es posible que tengamos humildad si no obedecemos a los estatutos que Dios tiene palpados aquí? Entonces dice la Biblia que los primeros maestros en el hogar son los padres. Aleluya. Son los padres en la vida del ser humano. Podemos ver, vamos rápidamente en el libro de Lucas 14:10. Poderoso Gloria a Dios, Dios, aleluya. Alabado Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, si podemos ver, la palabra de Dios es clara. El que se quiere perder en estos días es porque en realidad quiere irse al infierno. Es porque en realidad no quiere la salvación gratuita que el Señor ha venido a darnos. Aleluya. Dice que en la Biblia que Dios ya pagó precio de sangre por nosotros. Dios ya nos redimió por la muerte en la cruz del Calvario. Dios ya pagó por nosotros. Ahora, ¿qué podemos darle al Señor nosotros? ¿Con qué podemos pagarle? Dice que no tenemos con qué pagarle esa gran salvación, ese gran regalo. Amén. Simplemente con obedecer, Así es, amén, aleluya. obedeciendo su palabra. Y Amén. amén, amén. Hermano, cuando a nosotros se nos encomienda algo en la iglesia, Amén. que el pastor nos dice, la hermana nos dice, Amén. tenemos que hacerlo con agrado. Porque no es el pastor que lo impone, sino que es Dios a través del pastor. Amén. Entonces, ¿qué pasa si nosotros desobedecemos? Vamos a llegar a un tiempo de que ya no vamos a ser tomados en cuenta. Yo le voy a decir al pastor: me cansé de llamarlo, de decirle que me sirviera.
de llamarlo a mi obra, a tal grado de que Dios nos puede llegar a desechar, así como Dios desechó a Saúl. Y nosotros no somos más grandes que Saúl. Dice la Biblia que Saúl era grande, era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Y nosotros, que a veces tenemos vanagloria, tenemos envidia, somos Habla, Padre mío. rencorosos. Bueno, hermanos, ¿cómo Dios puede bendecirnos? ¿Cómo Dios puede obrar en nuestras vidas? Estamos muy faltos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Otra de las claves es humillarnos cada día más a Dios. Amén. Vamos al libro de Segunda de Crónicas 7:14. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Aleluya. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Dios. Hermanos, Dios. Aleluya. tenemos que aprender a humillarnos cada día más delante de la presencia del Señor. Habla, Padre mío. Si bien es cierto, hermanos, tenemos luchas y pruebas todos los días. Amén. El diablo no quería que yo llegara a predicar en esta hora. El diablo no que me estaba poniendo tantas trampas, tantas luchas, Aleluya. pero yo sabía en mi corazón, sé en mi corazón que Dios siempre está conmigo y siempre lo va a estar. Aleluya. Pero siempre y cuando guarde su palabra, siempre y cuando guardemos sus estatutos, siempre y cuando nos humillemos a Dios y lo reconozcamos en todo tiempo, que reconozcamos que sin Él no somos nada. Pero nosotros a veces nos cuesta reconocerlo, nos cuesta agradar a Dios. Amén. Estamos más preocupados en agradar a nuestra carne, Aleluya. en agradar poco lo espiritual. Amén. Muchas veces a mí me han dicho ya de que me he vuelto espiritual, que me he vuelto, que ya no soy el mismo de antes, que ya no soy igual. He tenido el rechazo de un propio hermano mío, no me habla, pero yo sé que Dios lo va a socorrer en su tiempo. Dios lo va a humillar en su tiempo. Amén. Aleluya. Sé que Dios va a ir desatando todo lo que el diablo tenía atado. Pero yo he reconocido de que Dios va a hacer eso. Dios va a lograr eso. Pero cuando yo me humille más, cada día, Dios va a ir desatando lo que el diablo tenía atado en mi vida, lo que ha atado en mi familia. Amén. Dios ya empezó a desatar ya. Dios ha librado la vida de mi padre, que por más de 10 años el diablo lo tenía tribulado, lo tenía hundido. Pero Dios desata, hermanos. Pero cuando nosotros nos humillamos a Dios, cuando nosotros vivimos en obediencia. Amén. Aleluya. Pero hoy en día, hermanos, muchos cristianos están más preocupados en agradar a la carne, en los deleites y pecados de este mundo. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Pero hay de todos esos religiosos Amén. paganos Aleluya. que siguen haciendo todo eso. Amén. Dice la Biblia que Aleluya. el que es santo santifíquese más, Amén. y el que es sucio que se ensucie más, que se dé el mundo más. Amén. Amén. Aleluya. Nosotros humillémonos más cada día a Dios y veremos la bendición de Dios.
No hay cosa más linda, hermanos, más linda que ver los beneficios de Dios. Aleluya. Sentir los beneficios de Dios. Pero tenemos también que reconocer algo, de que seremos probados en este camino como cristianos. Seremos probados. Ejemplo claro podemos ver en la vida de Job. Dice la Biblia que Job era hombre rico. Dice la Biblia que era hombre sabio, prudente, que adoraba a Dios, que se sometía a Dios. Pero dice la Biblia que el diablo estaba enojado al ver cómo Dios lo tenía y que siempre adoraba a Dios, que siempre bendecía a Dios. Dice la Biblia que Dios le dio permiso al diablo, Así es. pero no toque su alma, le dijo. Podemos leer en las escrituras de Job. Dice la Biblia que Job nunca maldijo a Dios. Así es, amén. Dice la Biblia que Job dijo siempre: Jehová Dios quitó. Jehová Dios dio, perdón. Jehová Dios quitó. Amén. Ese tiene que ser el lema de nosotros, hermanos. Aleluya. Dios dio, Dios quitó. Aleluya. Dios proveerá. Amén. Dice la Biblia que no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Así es. Tenemos que aprender a poner la mirada en el Señor. Amén. Aleluya. Tenemos que aprender a vivir una vida sumiso delante de Dios. A no renegar por las pruebas que se nos vengan en nuestra vida. Porque en esta vida, hermanos, pasaremos tribulaciones, pasaremos pruebas difíciles, a unos más fuertes, a otros menos fuertes. Aleluya. Pero prueba es prueba. Amén. Y si nosotros triunfamos, hermanos, vamos a obtener el galardón del cielo. Nosotros no buscamos la bendición de esta tierra. Buscamos la bendición del Señor. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en las columnas del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que cumplir para poder agradar al Señor: cumplir nuestras promesas. Amén. Cumplir nuestras promesas. Bendito Dios. Muchos hermanos, cuando miramos a este país, lo primero que le prometemos al Señor: Señor, te voy a servir cuando llegue allá. Cuando llegue allá te voy a llegar a servir. Créanme, hermano, que fue algo que yo hice. Yo le dije: Señor, si tú me llevas allá te voy a servir. Y hermano, Dios me probó cuando llegué aquí. Llegando aquí, pues ya cuando miré todo lo bonito, la vanagloria, y me quise como ahí desviar. Entonces Dios me dio una probadita ahí de algo, que un policía me dio un ticket y bueno, digo yo, ¿qué andas haciendo aquí donde no te llaman? Y Dios me acordé de lo que Dios le prometí: Señor, cuando llegue allá te voy a servir. Y es algo de lo que muchas personas dejamos de hacer aquí. No cumplimos nuestra promesa. Y dice la Biblia que aunque nosotros somos desobedientes, cuando Dios promete algo lo cumple. Aunque nosotros seamos faltos, seamos infieles, Dios permanece fiel siempre. Y dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Dios cumple lo que promete. Pero tenemos que aprender a vivir una vida en obediencia. Si en el año que pasó, hermanos, nosotros no sentimos que agradamos a Dios, no sentimos que no hicimos lo que Dios nos pidió, lo que en verdad deberíamos de hacer como cristianos. Estamos en un nuevo año que podemos trazarnos nuevas metas, trazarnos nuevos objetivos en cómo poder agradar más a Dios en lo espiritual, cómo servir a Dios más fervientes en el espíritu. Porque ¿de qué sirve, hermanos, de que nosotros seamos los mejores ayunadores, los mejores oradores, los mejores alabadores,
¿Qué sirve que seamos los mejores predicadores si no vivimos una vida de obediencia? Estamos perdidos delante de Dios. Estamos perdidos delante de Dios. Que se nos meta, que esto no se nos salga de nuestra mente. La obediencia, primeramente, la obediencia. Que es lo que Dios le agrada. Que cuando vea un cristiano humillado, obediente a su palabra, ferviente en espíritu, dice la Biblia que Dios se agrada. ¿Cómo Dios no va a abrir las ventanas de los cielos, hermano? ¿Cómo Dios no va a bendecir a su pueblo? ¿Cómo Dios no se va a agradar de todo eso? Pero dice la Biblia también de que cuando nosotros desobedecemos, a Dios le duele en el corazón. A Dios le duele en el corazón cuando nosotros somos desobedientes, somos rebeldes a su llamado. Dice la Biblia que la rebeldía es como la adivinación. Dice que cuando nosotros somos rebeldes nos convertimos en adivinos delante de Dios. Y ese es un pecado bien tremendo delante de Dios. Dice que Saúl fue desechado como rey. Y es algo que nosotros tenemos cuidado de ser desechados delante de Dios. Por eso tenemos que vivir en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Otra de las cosas, hermanos, de que nosotros tenemos que tener es la misericordia. La misericordia hacia los demás. Dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 1000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia, al humillarte ante tu Dios. Te voy a invitar a que me acompañe en el libro de Mateo 5:7. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7. 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados. Qué bonito se escucha esa palabra. Bienaventurados. Bendito Dios. Los misericordiosos. Imagínense, hermanos, la misericordia de Dios, qué grande es hacia nosotros. Que nos ha rescatado de muerte a vida. Que siendo nosotros no mereciendo la gran salvación que Dios nos ha dado, Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. De darnos esa salvación tan grande, ese regalo tan preciado, que muchos en este tiempo lo desechan. Desechan la salvación, desechan la vida, desechan la bendición que Dios quiere darnos. Bendito Dios. Desechan al Creador del universo. Pero en aquel día el Señor los va a desechar a ellos. En aquel día será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Señor les diga: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Tengamos cuidado, hermanos, de que no seamos desechados. Porque podemos tener el nombre de cristianos, el nombre de pentecostales, pero podemos llegar a ser desechados delante de Dios. Por su nombre. Hermanos, es tiempo de tomar otra actitud, de servirle a Dios de verdad en este año. Como les dije, de trazarnos nuevas metas. Si Dios lo ha llamado a predicar, hermano, si Dios le ha llamado a servirle, si Dios lo llama y tiene un llamado de evangelista, de misionero, de pastor, hay que tomar el reto, hermanos.
no hay que huir delante de Dios. Bendito Dios. Porque donde quiera que nosotros nos escondamos, Dios siempre de ahí nos está viendo. Entonces, hagamos lo que Dios le agrada. Hagamos lo que Aleluya. Dios nos pide. Sí, amén, aleluya. Amén. Es hora de levantarnos. Bendito Dios. Es hora de levantarnos con el poder de Dios. Palabra de Dios, aleluya. Porque hay muchas almas que se están perdiendo afuera. Así es. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo afuera. Cristo vive. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por todas esas almas? ¿Qué será de nosotros cuando el Señor nos pida cuenta de todas las almas a las que le pudimos haber hablado? No lo hicimos. Ya basta, hermanos, de estar, ya basta de pasar inapercibido de todo eso. Ya es hora de que nos movamos como los ungidos de Dios, como verdaderos cristianos que somos. Amén. Sí, imagínense que nosotros a veces nos decimos llamar cristianos, y a veces no podemos ni domar, como dicen, a nuestros hijos en el hogar. No podemos ni disciplinar a nuestros hijos. Hacerlos que vivan en obediencia. Y hermanos, qué bonito es cuando vamos por la calle y alguien nos dice qué bonito el modo de ese muchacho, qué bonito el modo de esa hermana, qué bonito el modo de fulano y tal, qué modo de los hijos del hermano, qué bonito, qué humildad en ellos, qué humillación en ellos. Mire que hasta los mismos impíos halagan todo eso. Amén. Los mismos impíos, hermanos. Yo he tenido la dicha, hermanos, de que gracias a Dios me ha dado una madre con tanta humildad, con tanta humillación hacia Él, de que a mi mamá la halagan porque ella es una mujer pacífica, pero eso lo ha logrado porque ella se ha humillado delante de Dios. Ha vivido una vida agradable delante de Dios. Ha guardado sus estatutos, ha guardado sus mandamientos. Qué bonito que a usted le digan, hermano, qué bonitos hijos tiene. Qué bonito como los está criando. Pero a veces, hermanos, vemos la rebeldía de los hijos de que nos cuesta atraerlos a la iglesia. No podemos ni hacerlos venir a la casa de Dios, a que reciban vida. Bienaventurados los que crían a sus hijos en el Evangelio. Porque están dando el mejor regalo que podemos tener. Y no es educación, educación queda en segundo lugar. Pero lo más bonito que podemos darle es la palabra de Dios, la salvación divina. Porque todo eso el Señor nos va a demandar en aquel día. El Señor nos está pidiendo todo eso. Nos está pidiendo en este año que hagamos lo posible, hermanos, por volver a nuestros hijos a seguir de Cristo. Hermanos, ¿cómo es posible, hermanos, que teniendo nosotros en nuestro poder a nuestros hijos todavía, si sus hijos viven todavía en su poder, usted es el que manda, hermano? Usted es el que tiene el poder. Porque hasta que uno ya sale del hogar, sale del poder de los padres, aunque uno ya puede tener 18, 20, lo que tenga años, hermanos, pero si uno sigue viviendo ahí, uno tiene que ser sumiso, tiene que ser obediente. Y tenemos que, nosotros como padres, tenemos que hacer prevalecer eso. En este nuevo año el Señor demanda eso. Aleluya. Porque mucha juventud, hermanos, se está perdiendo en este tiempo. Amén. Una de las cosas que el enemigo está atacando en estos últimos días
Esa es la juventud. El diablo se está llevando tantos jóvenes, hermanos, en estos días. Podemos ver en nuestros países, en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras. Viendo algo, hermanos, una noticia, un reportaje, mirando que dice que en Honduras ya es un país, ya la juventud ya no puede vivir. Ya no puede vivir en El Salvador. La juventud está siendo exterminada, el diablo se está llevando a la juventud. No permita que el diablo se lleve a sus jóvenes, a sus hijos. Como iglesia también tenemos que cuidar la poca juventud que tenemos en la iglesia. Como cristianos, como padres, tenemos que traer a nuestros jóvenes. Aunque ellos no quieran, hermanos, pero tenemos que seguir clamando por ellos. Tenemos que seguir rompiendo ligaduras. Tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Dios en su tiempo va a hacer la obra. En su tiempo va a hacer la obra. Pero tenemos que ponernos esa meta nosotros. Ponernos esa meta. Que nuestros hijos estén en la casa de Dios. Aleluya. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo en nuestro Dios. Santo es el nombre de Dios. Aleluya. Y hermanos, una de los ejemplos más claros que podemos ver en la Biblia de humildad es la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en la Biblia que ¿quién era? Era un asesino, perseguía a la iglesia, la asolaba. Dice la Biblia pero dice que la Biblia que el tiempo de Dios es perfecto. Dice la Biblia que cuando Dios lo llamó, desde el día que Dios lo llamó, dice que el viejo hombre, dice la Biblia, que quedó atrás. Así es, amén, aleluya. Y nosotros tenemos ya que dejar el viejo hombre en el pasado. Amén. Así es, amén. Tenemos que vivir una vida nueva delante de Dios. Una vida agradable delante de Dios. Y podemos ver, hermanos, en todas las epístolas del apóstol Pablo, siempre demanda la humildad. Siempre demanda la humillación. Dice la Biblia que desde el día que Dios llamó al apóstol Pablo, dice que pidió una vida humilde delante de Dios, consagrada a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Glorioso Rey, aleluya. Santo es el nombre de Dios. Cristo, aleluya. Dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hermanos, dice la Biblia que los sabios dice que son los que temen el nombre de Jehová. Así es, amén. No son aquellos grandes filósofos, todos esos grandes escritores. Porque de qué sirve todos los títulos de que tengamos letra si no tenemos al nombre de Dios. ¿De qué sirve todo eso? Dios, amén. No sirve de nada. Estamos perdidos delante de los ojos de Dios. Pero dice la Biblia que el que teme el nombre de Jehová es sabio. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Santas palabras, Señor Jesús. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Cristo. Prestar atención al castigo. Hermanos, cuando entramos en desobediencia, si Dios nos castiga, es porque quiere que seamos mejores. Si Dios nos aprieta, es porque quiere llevarnos al cielo. Hermanos, si a nosotros nos reprenden en algo aquí en la iglesia, aceptemos el castigo, aceptemos la exhortación. Aceptemos la exhortación, porque así vamos a hallar gracia delante del Dios del cielo. Así vamos a tocar el corazón de Dios, aceptando nuestros errores, Amén. siendo sumisos, humillados, viviendo en obediencia, en humildad. Ya basta, hermanos, de seguir viviendo un evangelio apático, un evangelio que
no edifica. Es hora de vivir un evangelio, el verdadero evangelio que Cristo vino a enseñarnos a esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Un verdadero evangelio que salva, que liberta, que edifica. ¡Aleluya! Pero también tenemos que guardar la palabra, guardar sus estatutos, sus mandamientos. Amén. Dice la Biblia que el profeta, el salmista David, dice que anduvo conforme al corazón de Dios y guardó sus estatutos y sus mandamientos. Guardó los estatutos de Dios. Y eso mismo le pidió a Salomón, su hijo, al proverbista Salomón. Guarda, le dijo, los estatutos y mandamientos del Señor, para que te vaya bien. Para que te vaya bien y tengas prosperidad. Y podemos ver en la Biblia que cuando el proverbista Salomón, cuando el rey Salomón dice que fue rey de Israel, dice la Biblia que fue prosperado. Nunca ha habido otro rey, otro tan rico como el rey Salomón. Aleluya. Porque cuando el rey Salomón empezó a reinar, hermanos, guardaba los estatutos de Dios y sus mandamientos, guardaba la palabra de Dios, vivía en obediencia a Dios. Amén. Pero podemos ver también que cuando se apartó, cuando el proverbista Salomón, el rey Salomón se apartó de la palabra de Dios, empezó a corromper al pueblo de Israel. Dice la Biblia que Dios se desagradó y cayó en apostasía el rey Salomón. Aleluya. Dice la Biblia que desagradó a Dios. Aleluya. Aleluya. Imagínense, hermano, que llegó a tener 700 mujeres, reinas, 300 concubinas, un total de 1000 mujeres. Y dice que empezó a hacer altares a los dioses de las mujeres de él, Aleluya. lo cual Dios aborrece. Amén. Amén. Así es. Empezó a satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en satisfacer con los deseos de la carne, porque si algo tenemos aquí, tenemos que identificar, son 3 enemigos claros que tenemos en el Evangelio. Y el primero de ellos, hermanos, es la carne. Aleluya. Podemos ver que la carne es el principal enemigo del cristiano. Los deseos de la carne. ¿Cómo cuesta amarrar la carne? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es lo que más cuesta en esta vida, hermanos, amarrar la carne. Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Pero si en verdad queremos ir al cielo, tenemos que hacerlo. Amén. Aleluya. Tenemos que vencer a esta carne, Aleluya. Amén. porque Amén. con ella andamos, con ella caminamos, Amén. con ella dormimos. Así es. Sí, bendito. ¿Qué? Imagínense, hermano, qué gran cuidado tenemos que tener. Aleluya. El otro enemigo que tenemos en esta vida, que es claro, es el mundo. Y dice la Biblia que el mundo ofrece muchas cosas, muchas vanidades. Y el mundo alimenta los deseos de la carne. Amén. Así es. Alimenta los deseos de la carne a tal grado que nosotros podemos tener concupiscencia. La concupiscencia es lo que la carne desea, los deseos de la vista, de la carne. Así es. Amén. Otro enemigo que tenemos claro en esta vida es el principal, el diablo. El diablo es el enemigo principal que nosotros tenemos. Aleluya. Tenemos que tener claro esos tres grandes males que tenemos. Tenemos que identificarlos. Amén. Lo primero que tenemos que vencer, hermanos, es esta carne. Amén. Porque si nosotros logramos vencer esta carne, Aleluya. vamos a poder vencer en muchas cosas. Así es, Santo amén. Dios.
Así es. Mientras nosotros no venzamos los deseos de la carne, los deseos de este mundo, no vamos a poder vivir una vida en obediencia a Dios, una vida agradable, como Dios quiere. Y estamos en los últimos tiempos en los cuales el cristiano que no se humille de verdad a Dios no va a poder heredar el reino de los cielos. Tenemos que tener cuidado cómo damos nuestros pasos, Aleluya. cómo vivimos nuestra vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, Aleluya. Padre mío. Gloria a Es Dios. bueno que nos hagamos una pregunta a nosotros, hermanos, y nos preguntemos: ¿estoy viviendo una vida agradable delante de Dios? Dios, aleluya. Amén. Aleluya. ¿Estoy pidiendo lo que Dios me ha pedido? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha pedido que haga? Aleluya. ¿Lo que Dios me ha dicho que quiere que haga? Es bueno que nosotros meditemos un momento y nos pongamos a pensar esas preguntas. ¿Estoy haciendo lo que en verdad a Dios le agrada? ¿A lo que Dios me ha llamado? Tengamos cuidado, hermanos. Podemos ser desechados. Señor. Así como nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, también pueden ser borrados. Amén. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos al Señor, inmediatamente el Señor apunta nuestro libro ahí en el libro de la vida con letras doradas, letras de oro. Aleluya. Pero así también tiene, dice, un borrador ahí arriba. Amén. Cuando nosotros entramos en desobediencia, nuestro nombre es borrado del libro de la vida. Amén. Somos desechados. Aleluya. Amén. Hay poder en Jesús. Hermanos, podemos ver también que uno invierte en lo que uno cree conveniente, en lo que uno cree que puede servir, que nos va a servir. Así mismo, hermano, ha hecho el Señor. El Señor ha invertido en nosotros porque ha visto algo en usted, ha visto algo en mí, algo especial que no ha visto en los demás de afuera. El Señor ya vino a hacer una inversión por nosotros, hermano. Esa inversión tan grande no es de dinero, no es de oro, no es de nada de este mundo. Él ya vino a invertir en nosotros, pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Él no tenía ninguna necesidad de venir a morir por nosotros a este mundo. Amén. Aleluya. Él era Dios, Él es el Rey, que no tenía necesidad, pero por amor a nosotros, por amor a su pueblo, dice la Biblia, Bendito Dios, aleluya. porque Él es grande en misericordia. Así es. Aleluya. Dice que nosotros ni nosotros mismos nos valorábamos, porque éramos trapo de inmundicia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Si el Señor invirtió en nosotros, hermanos, es porque ha visto algo en usted. Si Dios lo ha tenido vivo hasta este momento, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque quiere que nos levantemos para predicar su palabra, para hablar de su palabra. Porque quiere que muchos más sean salvos. Sí, amén. Amén. Tenemos que hablar de Dios. Amén. No tenemos que hablar de religión, porque la religión no salva. La religión es el opio de los pueblos. Amén. Podemos ver que muchas iglesias están diciendo, no, que mi iglesia es la mejor, que mi iglesia no, que es la mejor. No hay iglesia mejor, hermano. La iglesia mejor somos nosotros, somos usted, ustedes somos nosotros, soy yo. Usted es la mejor iglesia que puede existir. Porque usted es la iglesia de Dios. Usted es el templo de Dios. Usted es el altar de Dios. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Aleluya. Usted es la mejor iglesia que podemos tener. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos. Amén. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, Amén. en nuestros hogares, Amén. a vivir con temor. Aleluya. Aleluya. Ya basta de qué sirve de que estemos tapándole el hoyo a la hormiga si estamos dejando pasar el elefante. ¿De qué sirve, hermanos,
de que hagamos una cosa bien y la otra mala. ¿De qué sirve de que en nuestros hogares digamos ser cristianos y no estamos haciendo lo correcto, lo que es verdad y que nosotros sabemos, lo que está escrito en esta Biblia? Aleluya. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Tienen que saber que acarreamos maldición cuando no hacemos lo que Dios quiere. No recibimos bendición. Amén. Vivimos en cuando hacemos lo que desagrada a Dios, vivimos en opresión. Nunca vamos a ver la bendición de Dios. Amén. Aleluya. Nunca vamos a ver, como dicen, el sol claro. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Ya basta, hermanos, de estar viviendo un evangelio que apagado. Es hora de levantarnos con poder en este nuevo año. De hacer las cosas mejores. Porque tengamos deseo, hermano, este año que digamos, bueno, si el año pasado no pude ser un buen cristiano, en este año me levanto. En este año declaro mi familia libre para Cristo. En este año declaro la bendición a mi hogar. En este año, hermanos, tiene que ser mejor. Lo que tiene que ser mejor. Así es, amén. No nos apartemos del camino de Dios. Amén. Por nada del mundo. Amén. Porque el que se aparta en estos últimos días solo va a encontrar la muerte. No desperdiciemos el regalo tan grande que Dios nos ha dado en esta hora, hasta este momento. Es la salvación divina. Hermanos, tenemos que exaltar el pecado siempre. Amén. Glorioso Dios, aleluya. Yo me he encontrado, hermanos, personas que dicen ser cristianas. Me las he encontrado tanto en Honduras como aquí, que dicen ser llamados cristianos. Y cuando uno les empieza, lo primero que les empieza a uno cuando se ponen a platicar con uno, hablan de cosas, hermanos, que ilógicas. Y lo primero que uno les pregunta, cuando yo les pregunto sobre la santidad, se me desvían ahí, hermano. Aleluya. Se me desvían y arman contiendas por eso. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no están practicando, no están haciendo lo que Dios quiere, vivir en obediencia. Amén. Hace poco una persona me dijo, un pastor, me dijo que yo así era como tú, me dice. Así como tú eras, me dice, que era espiritual, me dice. Pero me tocó ver muchas cosas, le digo. Me dice, si vos estuvieras conmigo, me dice, ahí a la parte estuviera enseñando, le digo. Me dice, no, le digo yo no necesito aprender de usted, le digo, yo necesito aprender de Dios. Porque Él es el que me da el conocimiento, Él es el que me da la sabiduría, Él es el que me da el entendimiento, Él es el que me va a formar. Amén. Porque si usted pone la mirada en el hombre, hermano, se va a perder. Se va a perder. Usted no tiene que poner la mirada en mí, no tiene que poner la mirada del pastor, no tiene que poner la mirada del hermano que tiene al lado. Tiene que poner la mirada en Dios. Él es el que le va a dar la victoria. Amén. Él es el que le va a dar sabiduría. Él es el que le va a conducir por sendas de paz. Él es el que va a limpiar su camino para que pueda guiarse con bien. Bendito Dios, aleluya. Y he visto tantas cosas, hermanos, en el camino del Evangelio, de que muchas personas siguen viviendo un evangelio apático afuera. Muchas iglesias están perdidas. En mi país, una vez me tocó, recién convertido en el Evangelio, me dijeron, me dijo, pastor, vamos a un congreso de jóvenes, a un congreso. Y vamos pues, les dije yo. Y lo primero que, cuando voy, veo que llegan los jóvenes de una iglesia, llegan los jóvenes de otra iglesia, los de la iglesia local. Y nosotros como unos 7 jóvenes, pocos. Pero los demás jóvenes, las jóvenes en pantalones, bien pintadas,
Y entonces dije yo, ¿qué obediencia pueden tener? ¿Qué obediencia? ¿Qué humillación pueden tener? ¿Qué enseñanza le pueden estar dando? ¿Qué santidad, qué doctrina? ¿Cómo están doctrinando? ¿Cómo lo estarán doctrinando? Entonces, Aleluya. están perdidas, hermano. ¿De qué sirve la gran multitud si pocos son los que se van a salvar? Y quién sabe si se salven. Amén, amén, aleluya. Yo hubiese querido crecer desde pequeño con la doctrina que se imparte aquí en este lugar. Yo hubiese deseado, no hubiese hecho tantas cosas perversas que hice, malas, no lo hubiese hecho. Si hubiese sido doctrinado de esta forma, practicando la santidad que se practica aquí. Aleluya. Pero mi alma anhelaba, hermanos, mi alma anhelaba eso. Mi alma deseaba encontrar un lugar así, porque yo siempre he tenido celo por las cosas de Dios. Amén. Siempre me ha gustado que las cosas se hagan bien como Dios quiere, no como el hombre dice. Gloria a Dios. Porque qué bonito es crecer con eso uno en el corazón, de guardar como Dios quiere la palabra, de hacer como Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Qué pide Jehová de nosotros, hermanos? ¿Qué pide Dios de usted? Dios de mí. ¿Qué nos está pidiendo en esta hora? Aleluya. Más humillación, más humildad, Bendito Dios. Aleluya. más misericordia, Gloria a Dios, aleluya. ser más justos, Aleluya. ser mejores en este año. Hermano, en esta hora Aleluya. usted tiene que luchar por su familia para que pueda ser salva, porque el enemigo no quiere que sus hijos sean salvos. No quiere que los jóvenes en este tiempo sean salvos, y los jóvenes tenemos que ponernos muy atentos a eso. Amén. Que en el mundo no vamos a encontrar nada bueno. En el mundo solo nos va a traer muerte, destrucción. Aleluya. Tiene que, hermanos, con sus niños pequeños, doctrínelos en la palabra. Doctrínelos con que guarden los mandamientos y sus estatutos de Dios. Porque lo que uno aprende desde pequeño, hermanos, desde que está en el vientre de nuestra madre hasta que cerca de los 6 años, eso, lo que uno aprende, lo que uno escucha, eso queda grabado aquí adentro del corazón. Aleluya. Y eso redarguye más adelante. Porque porque Dios, eso es lo que quiere, que criemos nuestros hijos en el Evangelio. Ya, pues, los que no se crían en el Evangelio y Dios los llama es porque Dios tiene misericordia. Pero Dios demanda en este momento de usted como padre de familia, como familia, que cuida a sus hijos y que haga lo imposible por congregarlos, Amén. porque sean salvos. Porque el diablo, eso es lo que más se está atacando en este tiempo, como le repito, la juventud. La juventud. Aleluya. Y tenemos que preocuparnos por vivir una vida en obediencia. Amén. Ya no nos enojemos, hermanos, cuando el Señor los reprenda. Demos gracias a Dios porque Dios no quiere llevar, si todavía Dios le habla a su vida, es porque Dios quiere llevarlo al cielo. Preocúpese cuando Dios no le hable ya. Es porque ya lo desechó, es porque ya se cansó de hablarle. Y si Dios le habla, hermanos, preocúpense en ser mejor, en obedecer. Aleluya. Aleluya. Es hora
de ser nuevos cristianos, Dios, amén. doctrinados en la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Aleluya. Si usted le ha estado fallando a Dios, le falló al Señor el año pasado, es tiempo de hacer nuevos votos, de hacer nuevos pactos con Dios y cumplirlos. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Este es el tiempo aceptable, el tiempo nuevo de reconciliarnos con Dios, Amén. el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos. Este es el tiempo, hermanos, y le doy la gloria a Dios. Y este ha sido mi mensaje, hermanos. Espero que ha sido agradable para usted y que ponga en práctica lo que el Señor le ha hablado a su vida. Y le doy la gloria a Dios. Y hasta aquí el mensaje, hermanos, que nuestro pastor con nosotros. Aleluya.